Toda la paz de Dios esté con todos. La pregunta más hecha en toda la historia del cristianismo. ¿Por qué Jesús nunca dijo que era Dios? Jesús nunca dijo que era Dios porque Jesús no era Dios. Así muy de simple. Jesús era un hombre, un profeta grande de su Creador. ¿Qué más vale para una persona grande que busca la verdad, que busca sanar su doctrina y busca salvarse del infierno e irse al paraíso eterno? Seguir lo mucho y lo claro y cortante que dijo Jesús y sus 12 apóstoles, o seguir lo falso y absurdo que sacaron los teólogos posteriores de conclusiones ilógicas dependiéndose de algunos versículos ambiguos. Más vale seguir lo claro que dijo Jesús que lo que sacaron más tarde de conclusiones ilógicas. Pero antes de poner las citas, no olvides de este principio bíblico básico: prueba todas las cosas y guarda solamente lo que es bueno. Jesús en el libro de Lucas dijo a los israelitas cuando lo seguían: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que se le fueron enviados. ¿Cuántas veces quería reunir a tus hijos como una gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Habla como un profeta perseguido por Jerusalén, por los israelitas en Jerusalén. Él mismo asegura que era un hombre como Abraham, como en Juan, cuando dijo: pero ahora procuráis matarme a mí, un hombre que les dice la verdad, que oyó de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Habla como un profeta de Abraham. Jesús y Abraham, dos profetas que transmitían la palabra que habían escuchado de Dios para guiar a la humanidad. Y también es un profeta como Moisés, como él asegura que fue enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fue enviado solamente a los israelitas. Dios es Dios para todos. No es un Dios para un pueblo u otro. Es Dios para toda la humanidad. Y asegura que fue enviado para hacer la misma ley de los profetas. La ley revelada a los profetas. No penséis que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En verdad os digo que mientras no pasen los cielos y la tierra, ni una letra, ni un tilde pasará hasta que pasen los cielos y la tierra. Ninguna letra, ningún tilde cambiará hasta el final del mundo. Entonces, ¿dónde está el nuevo pacto? No hay nuevo pacto. El nuevo pacto lo inventó Pablo. Jesús dijo que nada cambiaría hasta el fin del mundo, porque la palabra de Dios es una y única y inmutable. Y él dijo también, pidiendo a los israelíes creer en él como en Moisés. Como habéis creído en Moisés, ¿por qué no creéis a mí, un profeta como Moisés? Y dijo que fue enviado a los israelitas y rechazaron su mensaje. Fue enviado a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fue enviado como un profeta para devolver al pueblo de Israel a la ley de Moisés, pero no recibieron su mensaje y rechazaron su profecía porque ellos esperaban a un profeta rey guerrero como David para devolverles el reino del mundo y la soberanía en la vida. Ellos buscaban los placeres y el poder en la vida, y Jesús les hablaba de la vida de más allá, de volver a la ley de Moisés, pero eran materialistas, por eso rechazaron su mensaje y querían matarlo. Todos los discípulos aseguraban que Jesús era un profeta, todos eran desviados. Pedro, por ejemplo, dijo en el libro de Hechos 2:22: hombres israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, hombre, era hombre acreditado entre vosotros por milagros, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Asegura que Jesús era un hombre y que los milagros que hacía Jesús eran obras de Dios, que Dios hacía en la mano de Jesús. Siempre que Dios apoyaba a los profetas por milagros, para que la gente creyera que eran enviados por Dios. Por ejemplo, en la Biblia, Elías y Eliseo tenían el poder de resucitar a muertos. Moisés, cuando pegó el mar y fue salvo con los israelitas, lo hizo con el poder de Dios, no por su propio poder. El milagro de Noé,
que hizo el barco navegaba por el poder de Dios, no por el poder de Noé. Jesús dijo, nada hago por mi cuenta, nada. Con el dedo de Dios, echo demonios fuera. No hago mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. ¿Quién me envió? Me envió como un profeta para transmitir su palabra a la gente. Y los dos discípulos que estaban en el camino de Emmaús después de la muerte supuesta de Jesús, estaban muy tristes. Jesús les apareció disfrazado y les preguntó, ¿por qué estáis tan tristes? Uno de ellos le dijo, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obra y palabra ante Dios y ante el pueblo. Pero nuestros sacerdotes y los fariseos lo entregaron a la muerte y nosotros esperábamos que él era quien redimiría al pueblo de Israel. Aseguran que Jesús era un profeta ante Dios y ante el pueblo, y dijeron una cosa muy importante, que ellos esperaban que Jesús quien redimiría a Israel. Entonces el concepto bíblico claro y correcto de la salvación estuvo en la vida de Jesús para redimir a los israelitas y salvarlos de los romanos, que impedían que el pueblo de Israel practicara su culto, su religión con libertad. El concepto de la salvación no es el concepto de la salvación del pecado original, lo que inventó Pablo. Hemos hecho antes vídeos anteriores hablando de este concepto con más detalles. Entonces Jesús, según él y según los discípulos, era un profeta. El hombre asegura que Dios es quien le crió. Jesús fue criado por Dios. Y lo más lógico, que Dios es el criador. Dios que tiene vida en sí, dio al Hijo una vida. Entonces Jesús fue criado. Solamente él nació por un milagro de Dios. Como Dios crió a Adán sin padres, crió a Jesús de la Virgen María. Dios puede criar hombres de la piedra. No es capaz de criar un hombre de la Virgen María sin intervención masculina. Dios, el creador del universo, que funciona hace miles de años, no puede crear un hombre de una mujer. Hay muchísimas citas que muestran que Jesús es un profeta, un hombre. Pero un juicioso le sirve una sola prueba, un solo versículo cuando realmente busca la verdad. Además, Jesús nunca habló que era Dios. ¿Acaso la Biblia que está hablando con detalles de cosas muy importantes, como por ejemplo describir las guerras parte por parte, hablando de los linajes de los profetas uno por uno, hablando con detalles largos, describiendo el palacio de Salomón, olvidó decirnos que Jesús era Dios? ¿Dónde Jesús en toda la Biblia dijo que era Dios? ¿Dónde pidió culto? ¿Dónde dijo que era hijo engendrado de Dios? En ninguna parte. ¿Dónde dijo que era una parte de la Trinidad? En ninguna parte. Jesús asegura que Dios es uno y único. Oye Israel, Dios nuestro, el Señor, uno es. Uno. Y en Juan, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo que has enviado, yo te he glorificado en la tierra. Habla de Dios, con Dios en segunda persona como el único Dios verdadero. Y fue enviado para glorificar a Dios, no a Él, en la tierra. He terminado la obra que me diste que hiciese. La obra se le fue dada por Dios, glorificar a Dios en la tierra, y después de terminar su trabajo, pide la gloria de Dios. Ahora glorifica a tu lado, pide la gloria, la recompensa de Dios en la otra vida eterna. ¿Y qué significa uno y único? ¿En qué matemática, en cuál matemática uno y único significa tres? Algo de lógica puede salvar y puede llevar a la paz interior y al paraíso eterno. Un punto muy importante en cuanto al tema de hoy: Jesús es un profeta, no es el profeta. Y los cristianos saben muy bien la diferencia entre un profeta y el profeta. El profeta es el profeta que fue enviado a toda la humanidad. Y cuando los de Jerusalén querían coronarlo como el profeta, Jesús escapó. Cuando querían coronarlo como el profeta enviado a la humanidad, escapó. ¿Por qué escapó? Porque sabía que no era el profeta,
sabía por revelación divina que esta tarea, el profeta universal será dada a otro profeta posterior, porque Jesús era un hombre profeta que recibía de Dios y sabía esta verdad de Dios. Este profeta o el profeta es sin duda alguna el profeta Muhammad, la paz de Allah esté con él, como Jesús, Moisés y muchos profetas anteriores en la Biblia dieron la buena nueva del legado del profeta Muhammad, la paz de Allah esté con él y con todos los profetas nobles de Dios. Aparte de tantas citas que están en cada parte, tu primera prueba es tu lógica. El conocimiento más veraz y más elevado es el que te viene de tu dentro. Dios es el creador de este universo que funciona de forma admirable hace más que 13,500 millones de años según los científicos, desde las galaxias mayores hasta las células menores. Dios está en cada parte de tu cuerpo, de tu alma. Dios es quien te creó de la nada, quien te da el pan de la vida, quien te colma con sus dones innumerables, quien te hará morir, quien te hará resucitar y quien te juzgará. Tu vida, tu pan de vida, tu sustento, tu muerte y tu destino eterno están en sus manos compasivas. Siendo así, Dios es el único digno de adorar, santificar, glorificar, enaltecer y agradecer. Si realmente buscas esta verdad, vuelve a tu naturaleza innata, a la lógica, sigue a tu profeta y adora a tu Creador. Toda la paz de Dios esté con todo el mundo.